Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Buenas noches, buenos días o buenas tardes desde donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Erika Bodoire. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Este es un espacio donde la palabra se convierte en un faro y la información en un impulso para construir el futuro, un futuro distinto. Este es un espacio digital, gratuito y abierto. Aquí nos hacemos llegar de grandes especialistas. Y hoy definitivamente no es la opción en distintas áreas para crecer mente, cuerpo y alma. Aquí no solamente vas a encontrar información, encontrarás conocimiento, caminos y aquí te puedes hasta espejear con alguna historia. Aquí vas a descubrir que no estás solo y que todo lo que hemos vivido puede ser servido para un propósito. Gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros y recordemos que lo que hoy sembramos es el principio de algo maravilloso el día de mañana. Y bueno, antes de continuar, quiero presentar a quienes conformamos el Foro de Protección Internacional, la abogada maestra Carla Estefanía Santillán, su servidora Erika Bodoira, Zaira Enríquez, Marjorie Perosa, Jade Sandoval. Mujeres unidas con la certeza de que con información podemos crear un mundo mejor y un futuro mejor para nosotros y nuestras familias. Para que esta charla se lleve de la mejor forma posible y lo más amigable, recordemos que es un espacio seguro y sagrado. Aquí no se impone, no se juzga, aquí se comparte desde el corazón. Durante la sesión, pues favor de mantener el micrófono en silencio, la cámara es opcional, se vale levantar la mano, el chat siempre está habilitado para cualquier duda que tengan y en su momento podremos ir dando la palabra a cada uno para que podamos participar todos de la mejor manera posible. Ten a la mano papel, pluma, para poder ir anotando cualquier duda que tengas y que nos puede servir también para anotar consejos que el día de hoy podamos tener. Y bueno, el día de hoy tenemos una persona, bueno, su currículum está hermosamente divino, un poco amplio. Me encantó porque tiene estudios especializados, diplomados en tanatología, mindfulness, psicología positiva, control emocional, maestría en tanatología, certificados en terapia cognitiva conductual, certificados en programación neurolingüista e hipnosis, certificación en constelaciones familiares, terapia en flores de Bach. Su formación académica y sacerdotal se desarrolla en la Universidad Pontificia de México, donde la cursó la licenciatura de Filosofía y Teología. Posteriormente continuó su preparación profesional en el campo de la psicología, complementando con los diversos diplomados ya mencionados y certificaciones que se enriquecen en su ministerio pastoral y su labor de acompañamiento humano y espiritual. Él es el padre Leonardo Medina Raegosa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por decir sí a este foro de protección internacional. Gracias por darse el tiempo de poder estar hoy aquí con nosotros. Adelante, padre. Muchísimas Muchas gracias. gracias, muchas gracias, Erika, por la invitación. Les comentaba yo, Erika, hace rato estaba un poquito indispuesto, ¿verdad? Pero no sé qué pasó. Dios empezó a mover las cosas que ahorita ya me siento un poco mejor. La conferencia que quiero platicar con ustedes habla acerca entre la ruptura familiar y la confianza en Dios. Es decir, cuál es la experiencia que llevan los hijos y viven los hijos en la ruptura familiar. Hoy quiero invitarlos a entrar en un tema muy delicado, pero profundamente necesario para poderlo entender y sobre todo poderlo asimilar. Un tema que muchas veces está presente en nuestras familias o con nuestros seres queridos o muchas de las veces con gente que conocemos, pero que pocas veces se nombra con muchísima profundidad. La experiencia de los hijos cuando viven la ruptura de su familia. No vamos a hablar hoy de lo que es legal. No vamos a hablar desde quién tiene la razón. No vamos a hablar desde los adultos. Hoy quiero
invitarlos a cada uno de ustedes en esta reflexión o en esta conferencia. Quiero que miremos todos desde un lugar muy distinto esta situación, desde el corazón de los hijos. Porque cuando una familia se rompe, cuando llegan a esas situaciones, esos conflictos, esos momentos de tensión, los adultos toman decisiones sin pensar muchas de las veces en los hijos, pero quien vive esas decisiones, al fin de cuentas, son los hijos. Por eso es muy importante para nosotros darnos cuenta que las decisiones que tomamos como adultos repercuten muchísimo en nuestros hijos y más en estas situaciones, ya que los hijos lo viven en silencio. Y en ese silencio nacen preguntas muy profundas en los hijos. ¿Por qué pasó esto? ¿Fue mi culpa acaso que mis papás se divorciaran o que se separaran? ¿Yo no soy suficiente para ellos? ¿Yo no soy importante para ellos? ¿Dónde está Dios? Y aquí comienza nuestro tema. ¿Por qué ahí empieza nuestro tema? Porque en estas preguntas, y yo se los digo por experiencia, han venido muchas veces muchos jóvenes y niños con estas preguntas, pero sobre todo con mucha tristeza por la decisión de sus padres y cargando culpas innecesarias, pensando que ellos fueron los culpables de esta situación. Yo quiero hablarlo desde la tanatología, el acompañamiento del duelo. Entendemos algo muy importante. El divorcio o la separación es una pérdida emocional, hablando desde la tanatología. No necesariamente muere una persona, pero muere una realidad afectiva. Ojo en eso, bien importante. Muere una realidad afectiva. Muere la idea de una familia unida. Muere la seguridad emocional. Muere la rutina conocida. Para un niño, la familia es su mundo. Y cuando ese mundo cambia por las circunstancias, se rompe la sensación de estabilidad. Por eso, si lo vemos desde la tanatología, ellos también viven un duelo, por todo esto que les acabo de mencionar. Una vez un niño se acercaba conmigo y me decía, Padre, mi casa ya no se siente como mi casa, porque mis padres cada vez que llegan es discutir, no se hablan, es gritarse y no siento la necesidad de sentir, me siento que no estoy en mi casa, que estoy en un lugar extraño. No dijo, mis papás se divorciaron, dijo, ya no me siento en mi casa. Eso es el duelo. Cuando esa perspectiva que tenían ellos empieza a cambiar en su vida. ¿Qué manifestaciones tienen los hijos ante estos duelos? Cambios de conducta, ansiedad, irritabilidad, aislamiento, bajo rendimiento escolar, miedo al abandono, pero también hay formas más silenciosas que estos niños viven estos duelos. Niños que se vuelven perfectos, niños que no expresan nada, niños que se vuelven adultos demasiado pronto. Estas son las manifestaciones de estos niños que están viviendo un duelo. La herida, la culpa, que a la que llamamos nosotros, muchos hijos creen algo que nadie les dijo, pero que ellos sienten. Esto pasó por mi culpa. Es lo que yo les decía hace un rato. En muchas ocasiones, estos niños, estos jóvenes, estos niños, esos adolescentes,
vienen cargando con culpas que no son de ellos o con situaciones que no son de ellos, porque su mente infantil necesita explicaciones y al no tenerlas construyen sus propias explicaciones. Si yo hubiera sido mejor, si yo le hubiera hecho caso a mi papá o a mi mamá cuando me comentaron, me dijeron esto, si yo hubiera hecho esto, si me hubiera portado bien cuando tenía que haberme portado bien, es decir, ellos mismos van, ¿verdad?, haciéndose sus propias explicaciones. Una niña me decía, si saco puros dieces, tal vez mi papá regresa. Aquí vemos algo muy importante, fíjense. El niño intenta reparar lo irreparable. Eso genera autoexigencia, ansiedad y culpa crónica. Por eso, la crisis de fe en los niños, aquí tendremos una dimensión mucho más profunda, la espiritual. Porque muchos hijos, aunque no expresan abiertamente, viven un conflicto interior con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ellos mismos cuestionan por qué Dios permitió que sucediera esto. ¿Por qué Dios permitió que mis papás se separaran? ¿Por qué Dios permitió que existieran conflictos? ¿Por qué mi familia no? Dios me castigó. Esa es una de las expresiones tan grandes que muchos niños jóvenes tienen. Es que Dios me castigó, es un castigo de Dios. El Papa Francisco nos recuerda algo muy importante y que me gusta mucho. Dios no se aleja en el dolor. Somos nosotros quienes a veces no sabemos reconocerlo en medio de la misma herida. El problema no es que el niño deje de creer, es que su imagen de Dios está distorsionada por las mismas situaciones y circunstancias que el niño ha estado viviendo por esta situación en la cual le tocó vivir. Pero ojo en esto, es muy importante decir que el niño, el adolescente y el joven no tiene la culpa de las decisiones mal tomadas de los adultos. Porque si nosotros como iglesia hablamos con ellos de que Dios es amor, Dios es unidad, Dios es fraternidad, ese es el enojo que traen. Porque si Dios es todo eso, ¿por qué ha permitido que mi familia se separara? Cuando Dios no tiene nada que ver en nuestras decisiones, podemos ser absurdas, tontas, que a veces tomamos sin pensar las consecuencias de las cuales viven los demás. ¿Qué dice la iglesia sobre todo esto? La iglesia es muy clara en esto. Los hijos no son espectadores, son los más afectados en una separación, en un conflicto familiar. En uno de los documentos de Amores Latente se nos dice, los hijos sufren en silencio y necesitan ser acompañados con especial cuidado. Y el derecho canónico nos dice en el canon 1136 afirma, los padres tienen la obligación grave de cuidar integralmente a sus hijos, no solo físicamente, emocional e espiritualmente. Hace rato leía un documento, estaba aprovechando para leer antes de conectarme con ustedes,
Y en una de las clases que tengo de intervención familiar nos dice, la familia es uno de los grupos fundamentales a intervenir con el fin de mejorar su funcionamiento. Se considera funcionamiento familiar como la dinámica interactiva y sistemática producida en el interior hogareño. Fíjense nomás qué importante. El objetivo de desarrollar un proyecto de intervención es para mejorar el funcionamiento de la familia, en el cual, ya se los decía a ustedes, en el derecho canónico nos dice que los padres tienen la obligación, no es opcional, no es algo opcional, te obliga, porque así tú lo asumiste el día que te casaste. Así lo asumiste el día que quisiste unir tu vida con alguien más. Por eso, no solamente la obligación es físicamente, sino emocional y espiritualmente. Tres formas en las que los hijos viven una ruptura. Primera, el hijo que se revela se manifiesta con la ira, conductas impulsivas, problemas escolares. No es el mal comportamiento, es dolor sin lenguaje. No es porque se porte mal. El niño está reflejando, está sacando toda esa ira, todos esos impulsos que le provoca la separación de sus padres. Por eso es bien importante para nosotros darnos cuenta de esto. El hijo que se adapta demasiado, se vuelve responsable, cuida a los padres, no expresa sus emociones. Este hijo parece ser fuerte, pero está cargando cosas innecesarias, situaciones que no le corresponden. Último, el hijo que se desconecta. Es el hijo que se aísla, se vuelve frío, dificultad para amar, aprendió algo peligroso para no sufrir, mejor no sentir. Por eso es importante que para toda esa situación que estamos viviendo y sobre todo por lo que los hijos están viviendo esta situación, es importante empezar un proceso de sanación entre ellos mismos. Y es aquí donde está la esperanza de estos hijos que viven esta ruptura, porque entonces sí hay un camino para ellos y que desde la tanatología se nos puede ayudar y se les ayuda a ellos a encontrar la esperanza y sobre todo la tranquilidad de su paz interior. Es decir, validar el dolor. No podemos nosotros decirles, tranquilo, se va a pasar, tranquilo, todo va a estar sucediendo. No, es validar lo que ellos sienten. No decir no pasa nada, ya supéralo. Como muchas de las veces, ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros lo mismo? Ya supéralo, no pasa nada, ya tranquilo, ya se va a pasar el tiempo y no es así. Hay que validar nuestro dolor. Sé que te duele, lo que sientes es importante. Y porque es importante, vívelo y siéntelo. Pero jamás le digas no pasa nada. Es una de las frases más innecesarias que tenemos nosotros. No pasa nada, tranquilo, ya se te va a pasar. El tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada. El que lo cura es uno. El que lo cura y el que lo trabaja es uno, no es el tiempo. Por eso es bien importante saber decir las palabras correctas y sobre todo saber decir las cosas como son. Un hijo no necesita soluciones. Necesita sentirse sostenido, se necesita sentirse acompañado, se necesita sentirse
que hay alguien importante ahí que cuando más lo necesita. Por eso es importante reconstruir la imagen de Dios en este aspecto, ayudarle a comprender. Dios no rompió su familia, Dios no lo abandonó, Dios está con él en el mismo dolor y sigue caminando con él. Por eso hay que expresar nuestras emociones y a estos niños hay que ayudarlos a expresar sus emociones con unos ejercicios muy prácticos. Escribir lo que sienten. Yo siempre se los dejo, muchas de las veces en el acompañamiento tanatológico, eso es lo que yo hago, que expresen lo que sienten para que lo puedan validar. Dibujar su historia, es decir, todo lo que vivieron y lo que me están viviendo. Y orar con muchísima libertad. Un acompañamiento espiritual también es importante para ellos. Es invitarlos a hablar con Dios sin miedo y expresar delante de Dios lo que sienten y lo que están viviendo. Decirles lo que sienten, incluso si hay enojo, incluso si hay frustración. Dios puede sostener incluso nuestras propias crisis. Quiero que se queden con esto de verdad. La ruptura de una familia no define el destino de un hijo, pero la falta de acompañamiento sí puede marcarlo profundamente. No sé si queda claro esto ahí. Es decir, la ruptura de una familia no va a definir el destino de un hijo, pero sí la falta de un acompañamiento por parte de los papás sí puede marcarlo profundamente. Hoy no hemos venido a juzgar a nadie, por eso no quise hablarlo desde lo legal. Venimos a Ujú. comprender, no venimos a señalar, sino venimos a sanar. Porque donde hay una herida, Dios quiere entrar. Y hay muchas heridas abiertas. Y donde hubo ruptura, Dios quiere reconstruir desde dentro. Eso es la cuaresma. Una oportunidad de reconstruir lo que nosotros mismos o que los demás provocaron en nosotros una destrucción. Un hijo no necesita de una familia perfecta, necesita amor verdadero que lo sostenga cuando todo parece romperse. Gracias. Me dejó con un nudo en la garganta con estas últimas frases, porque yo creo que aplica para todos completamente. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, comentarios. ¿Un comentario Bienvenidos. o algo? Se vale levantar la mano o si gustan abrir micrófono, también se puede. Aquí yo tengo una pregunta por acá. ¿Los hijos viven igual una pérdida cuando hablamos de un divorcio o cuando lo viven igual, cuando es divorcio o separación o cuando muere papá o mamá? ¿Se vive de una forma distinta? Son situaciones totalmente distintas, pero son un duelo. Son un Sí. duelo desde una separación, pero hay un duelo también desde una pérdida. Ujú. Entonces, el acompañamiento tanatológico se tiene que ver desde los dos puntos de vista, ¿no? Se tiene Ok. que ser separado. Sí. Entonces ahí queda en tintero que tengamos una plática desde ese sentido, viendo desde el lado de los hijos, porque eso es muy cierto, como dice, no estábamos hablando desde el lado legal, que eso se, de alguna forma ya con los abogados lo hemos platicado en otras conferencias, el lado legal, pero siempre nos enfocamos más en los padres. Es muy poco lo que se habla desde el lado de los hijos, cómo ellos lo han vivido o lo están viviendo a final de cuentas, Es ¿no? que muchas de las veces no nos damos cuenta que, como lo decía yo al principio, no nos damos cuenta que nuestras propias decisiones como adultos vienen a repercutir siempre a nuestros hijos. Por eso es importante que también sepamos escuchar a nuestros hijos, cómo lo viven, qué es lo que sienten,
qué es lo que le Claro. está afectando en su vida. Y muchas de las veces nosotros lo que hacemos es que cambió su conducta, es que ya no duerme, es que ya es más enojón, es que ya es más rebelde. Y le echamos la culpa a él, pero no nos damos cuenta que fueron nuestras propias decisiones las que promovieron que la conducta de nuestros hijos sean así. Pero todo eso es por la misma situación, ¿verdad? Claro, aquí nos preguntan, a mí me gustaría saber, la conciencia del divorcio siempre llega porque en mi caso, mi hijo va a terapia, vamos a la iglesia y cuando hablo con él dice estar mejor ahora que no salen volando platos, pero mi duda es si sí las consecuencias llegarán quizá en la adolescencia. Él ahorita tiene 9 años, gracias. O sea, ¿es distinto? No, no, es muy distinto. Dice, la consecuencia del divorcio siempre llega. Aquí me gusta mucho, Diana, lo que tú dices, que tu hijo está yendo a terapia. Eso es lo mejor, porque entonces a tu hijo lo están preparando para que pueda entender la situación que se pudo haber vivido en esa ruptura. Y el hijo pueda entender que él no fue el culpable de esa situación, que ahí yo como hijo no me meto y yo no tengo que ni estar de un lugar por otro, ni para uno ni para el otro, sino que yo realmente lo pongo delante de Dios. Por eso es que ahí es importante que nos enfoquemos mucho en los hijos cuando se está viviendo una situación como esta. Ok, No se van a, es decir, las consecuencias no van a llegar porque él ya va a ser, la misma terapia le va a ayudar a entender la situación de la manera más correcta y más sana. Por eso. aquí yo preguntaría, en los síntomas que vemos en que mencionaba de la rebeldía, el desconectar, todo eso, ¿se ve igual en niños que en adolescentes o podríamos ver algo distinto en cada uno de ellos? Cada, el niño, el adolescente y el joven viven sus situaciones totalmente diferentes, no son iguales. Cada uno lo vive desde su edad y de su propia realidad. Por eso el niño tendrá unas actitudes, el adolescente tendrá otras actitudes y el joven adulto tendrá otras actitudes. Pero eso, la intervención tiene que ser no general, sino que tiene que ser en particular según la edad en la que ellos tengan. Aquí, bueno, en la pregunta anterior, que ella mencionó que ya va al psicólogo con su hijo, pero desde el lado del acompañamiento espiritual para niños, ¿cómo se puede conseguir ese tipo de acompañamiento espiritual para niños? Eso se acerca directamente con los sacerdotes. Se puede hablar directamente con los sacerdotes, platicarlo y que también uno como sacerdote, eso es nuestro papel, poderlos acompañar espiritualmente para quitar esa imagen. Yo siempre he dicho que lo psicológico, lo espiritual no están enojados, son un complemento para nuestra vida. Y si vamos de la mano los dos, eso puede fortalecer más nuestras vidas y puede fortalecer mejor nuestras decisiones. Por eso ahí lo que se dice, vamos a misa y cuando hablo con él dice estar mejor ahora que no salen los platos volando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un complemento. Al ir a misa está ese complemento espiritual, que también es necesario la confesión o la dirección espiritual. Sí, pero también ahí ya se está dando cuenta el niño que a lo mejor él no tiene nada que ver con la situación que se estaba viviendo como adultos. Ok. No sé si tengan más preguntas por aquí, preguntas, comentarios. Bienvenido todas las preguntas que puedan tener. Am, aquí también algo que me comentan por este otro chat, que muchas veces el hijo mayor, o sea, la misma separación, al ver, como dicen, esos platos rotos volando, termina haciéndose el responsable cuando son varios hijos de los hermanos, o sea, es el que busca proteger. ¿Cómo proteger desde esa pérdida al hijo mayor que se está haciendo responsable como papá de los hermanos?
Pero es que ahí se tiene que tener muy claro que él no debe de asumir ninguna responsabilidad, ningún papel que no le corresponde. Él es un hijo, no es el papá. Y si en un divorcio se va el papá, hay una separación y la mayoría de los hijos se quedan con la mamá, el hijo tiene que vivir como hijo, no tiene que asumir su papel. Ahora yo soy el hombre de la casa y yo me tengo que encargar. No, no puedes tú asumir situaciones ni roles que a ti no te corresponden. Por eso, ante esta situación, las partes tienen que hablar y hablar directamente con ellos. Tú sigues siendo hijo, te toca estudiar, te toca hacer esto, pero aquí quien asume ahora la responsabilidad soy yo y sigo siendo yo, porque yo soy el papá o yo soy la mamá, pero nunca permitiendo que el hijo asuma un papel, un rol que no le corresponde, porque eso trae mucho más consecuencias, va a traer mucho más problemas. Y aquí lo más importante es poder ayudar a evitar en todo eso. Uy, es que es Es difícil, muy es un tema complejo, de... es muy complejo, es muy Sí, difícil, pero sobre todo hay que saber entender esa situación de los hijos, porque muchos claro. hijos que asumen una situación que no les corresponde y viven cargando hasta su adultez, vienen cargando con situaciones que a ellos no les corresponde. Es que yo fui el culpable. Ese sentirse culpable el día de mañana, cuando ellos están casados, lo están viviendo y sale Ujú. de maneras totalmente diferentes, pero sale ese sentimiento de culpa. Claro, y aparte, digo, no sé, se me vienen muchos puntos a la mente, porque muchas veces el niño, el joven, no solamente está viviendo su pérdida, sino que muchas veces dentro de que los papás a veces no están dentro de su pelea, a veces también los usan como parte de esa pelea. Exacto. Porque hay Entonces, muchos papás que lo que hacen es la manipulación. eso era la palabra. Manipulan. Entonces el hijo lo cree por esa Ujú. manipulación. Pero no nos damos cuenta el daño tan grande que les estamos haciendo a Eso ellos. sí, claro. Demasiado, demasiado. No sé si hay alguien más que tengan preguntas o comentarios. Aquí yo podría compartir algo personal. Eh, Creo que eso a mí me sirvió mucho cuando mi hermano se separó de su anterior esposa y mis sobrinos eran pequeños, tenían 5 o 6 años más o menos, y llegan conmigo y digo, a lo mejor yo era la tía enojona, ¿no? Pero me preguntan, oye tía, ¿te podemos preguntar algo sin que te enojes? Dije, híjole, aquí me vieron cara de ogro, ¿no? Pero me dicen, tía, una pregunta, que mi papá y mi mamá se divorcien, ¿quieren decir que tú como mi tía dejas de ser mi tía y mis abuelos dejan de ser mis abuelos? O sea, no solamente era la pérdida que ellos veían como esa separación de los papás, sino que ellos veían una pérdida mucho más amplia todavía, ¿no? De los tíos, de los abuelos, porque sentían que ellos iban a perder todo su mundo Ok. familiar. Cuando yo Porque, les... perdón, por eso ahí es bien importante, digo, que ellos se van quitando esa seguridad de esa familia y Sí. piensan que ya lo perdieron todo. Entonces, ya no eres mi tía, porque mi papá se separó, ya no va a ser mi tía. Entonces, esa seguridad que ellos tenían empieza a desaparecer, por eso viven las consecuencias muy Sí. fuertes. Yo ahí lo que me nació del corazón contestarles fue, a ver, que papá y mamá decidieran tomar caminos distintos. Papá sigue siendo papá, mamá sigue siendo mamá, tíos siguen siendo tíos, abuelos y así. O sea, lo dije muy específicamente para ellos que aparte eran pequeños en ese momento y me encantó verlos súper felices, yéndose, brincando, saltando, porque les dio alegría y paz saber que no perdían realmente, ¿no? Claro. Simplemente eran caminos distintos y que no tenían
ellos que ver con esa decisión como pareja, que era lo que también quise yo Bien. aclararles, ¿no? No sé si tengan por aquí alguna duda, alguna pregunta, comentarios. ¿Y quedó claro, no quedó claro? ¿Me fui muy rápido, no me fui muy rápido? Fue tiempo récord, padre, fue tiempo récord. Y eso que no me siento tan bien. Ay, no, 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 no. Hablo de un libro, Amores Latentes. Amores latentes es una exhortación apostólica del Papa Francisco. ¿Es un libro como tal? No es un documento de la Iglesia, Ah, ok, una carta apostólica. Y eso lo pueden encontrar sin ningún problema y la pueden leer sin ningún problema. ok. Luego te la hago llegar para que la puedan tener ustedes y la puedan compartir. Súper, padrísimo, Sí, sí. padrísimo. ¿Cómo trabajar un poquito más, padre, en ese, como dice, acercarnos a un guía espiritual? Pero en lo que conseguimos ese guía espiritual para nuestros hijos, ¿cómo podremos hablarle a nuestros hijos de una forma sencilla de que Dios no tiene esa culpa? Es que dime con qué Dios tratas y te diré quién eres. Siempre yo he manejado esa frase, dime con qué Dios tratas y te diré quién eres. Entonces, nos ayuda muchísimo a entender con el Dios con el que estamos tratando. Un Dios que es amor, un Dios que es misericordia, un Dios que no te juzga, un Dios que no te condena. Ese es el Dios que tengo que transmitir a mis hijos. Ese es el Dios que tengo que transmitir y decirles que un Dios que está muchas de las veces fuera de las situaciones que nosotros vimos como humanos, no sabemos hacer. Si no mal lo recuerdan, me imagino que la mayoría de que aquí son católicos, ¿verdad? Pero lo respeto, ¿verdad? Quienes no lo sean. Pero hace el domingo antepasado, escuchábamos en la segunda lectura de San Pablo, que nos decía que delante de nosotros está la vida y la muerte, el bien y el mal. Yo les decía a la comunidad que Dios no se mete en nuestras decisiones. Dios respeta nuestras decisiones. Y por tanto, Dios jamás nos va a obligar a tomar decisiones que no son. Siempre va a buscar que hagamos el bien y nos presenta un camino del bien. El hombre es el único que tiene la libertad de escogerlo o no. Partiendo desde ahí es donde nosotros compartir con nuestros hijos, sentándonos, no obligándolos, sentándonos, dialogando y creando un ambiente en el cual ellos puedan entender que Dios en mis decisiones como adulto nunca influyó, sino que yo las tomé y que Dios no tiene nada que ver en eso. Ahí es donde tenemos que tener bien claro, realmente bien claro las cosas. No podemos ni forzar ni obligar a nadie de decirle, Dios es el culpable de todo, cuando Dios no tiene nada que ver. Yo soy. Es decir, tenemos que asumir nuestra madurez en decir, yo fui el que tuve la decisión. Yo fui sin pensarlo, sin medir las consecuencias, pensé y decidí esto, pero Dios no tiene nada que ver en esto. Así como hemos tomado y tomamos las decisiones, así tenemos que acercarnos a nuestros hijos con sinceridad y con un corazón abierto y decir, realmente yo fui el culpable, esto es lo que yo hice. Pero hay que sabernos acercar con ellos, sin buscar culpables. No sé si me va a entender. Completamente, Es decir, no voy completamente. es que Dios o que fulano, sutano, no, no, no. Yo fui, yo el que tomé la decisión, Dios no tuvo nada que ver aquí ni nada. Por eso se invita mucho de que antes de cualquier decisión que tomamos, órala para que sea la mejor.
Ok. Bien. Aquí nos preguntan, desde nuestra fe, ¿existe algún párrafo o versículo que nos pueda dar luz en la familia para este tipo de Es que situaciones? hay demasiados, hay muchos documentos en la iglesia que hablan sobre la familia. El Papa Francisco tiene muchos documentos que hablan sobre la familia. El Papa Benedicto XVI, aún el Papa San Juan Pablo II, tienen muchos documentos que hablaron sobre la familia. Y es eso lo que nos hace falta a nosotros. Fíjate que es ahí donde nos hace falta a nosotros educarnos, adentrarlos a los documentos de la iglesia. ¿Qué es lo que dice no lo que dice el padre, o no lo que dice fulano, no lo que dice el coordinador, no lo que dice el que de pastor, que dice la iglesia referente a la familia? Yo siempre he dicho que hay que sabernos educar también en la fe y no solamente quedarnos en las ideas que yo he escuchado, sino también darme la oportunidad de leer, de reflexionar y de saber lo que la iglesia nos está pidiendo. Pero hay muchísimo, ¿cómo se llama? Ah, ¿Documentos? documentos que hablan acerca de la familia, de ¿Tú verdad. cómo lo puedes googlear como Papa Francisco, Papa documentos de la Francisco, familia? pueden meterse a la Biblioteca Vaticana y ahí están todos los documentos de los papas. Vatican, Hemeroteca Vatican, Vaticana. Vatican.va. Vatican.va. Ay, voy a ponerlo aquí en el texto. Vatican. Punto va. Punto A. Punto va. Va. Va de vaca. Ok. Va. Va. Va a. B chica A. Ok. Exacto. Y Vaticano también con B chica, creo. A ver si no lo escribí mal, si no me corrigen, porfa. Ya lo puse aquí en el chat. Así, así exactamente. Ok. Entonces ahí mismo se puede Ahí encontrar pueden estar información. viendo todo lo que ustedes quieren de la familia. Ahí está el apartado son gratis, los pueden bajar sin ningún problema. Y porque pues, es una librería vaticana. Y está en todos los idiomas, inglés, francés, portugués, y si nada más buscan en español, Ok. ¿verdad? ¿Cómo ves? Me encanta. Hay un Salmo 34:18 que dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón herido y salva a los de espíritus abatidos. Salmo 34:18. O en Josué 24:15 dice, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Ay, qué bonito. Qué bonito. ¿Más preguntas o algo? Preguntas, dudas, comentarios. Recuerden que esta conferencia, ya casi llegamos al final también, queda grabada y pueden localizar nuevamente para cualquier duda, volver a encontrar esta información en YouTube, en Foro de Protección Internacional. Encuentran ya este programa grabado. No se pierdan nuestras próximas conferencias y transmisiones en vivo. También encuentran Foro de Protección en Instagram y en Facebook para la publicación de las siguientes conferencias. Padre Leo, ¿cómo podemos localizarlo por cualquier duda que podamos tener? Pues ahí están mis teléfonos, ¿verdad? Donde pueden escribirme. Les voy a escribir a ustedes en mi correo electrónico para que Sí, puedan. si lo pudiera poner por aquí, me puede ayudar, porfa. Estoy ahorita sacando unos documentos. Ajá. Es del Papa Francisco y también familiares consorcio del Papa Juan Pablo II. Esos dos documentos son muy buenos para aquellos que quieren adentrarse un poquito mucho más a la cuestión de la familia. Es que es mucho, porque realmente yo creo que pérdidas los jóvenes
a veces se sienten perdidos en el mismo mundo, ¿no? Definitivamente. Digo, lo veo más porque yo tengo hijos ahorita adolescentes y sí es complicado a veces cómo explicarles, cómo manejarles, pero siento que ellos tienen muchas pérdidas, ¿no? Y que eso estaría padrísimo que después nos diera un tema hablando de pérdidas desde los adolescentes. Padre, yo aquí ya lo estoy amarrando a ver si se deja. ¿Cómo, cómo? Este, porque digo, para empezar había una pérdida y una complicación en cómo encontrarme conmigo desde niño a adolescente y todos los cambios que están teniendo. Yo siento que acá, bueno, yo vivo acá en Estados Unidos, que también entre la diferencia de las culturas, la educación, el que tienen que irse, dejar casa para ir a entrar a las universidades, pero todavía me siento Todo. niño, entre las responsabilidades es una tormenta fuerte la que están viviendo, ¿no? Y nosotros como padres también, pues la pérdida del nido vacío, esa podría ser eso muy bueno también, padre. Entonces ahí usted diga, Pérdida del, ¿cómo dijiste? el nido vacío, desde los padres cuando los hijos vuelan del hogar y se van. Es otra pérdida. Ajá, no se me había ocurrido y está muy buena. Yo eso estoy viviendo ahorita, ya mi hijo, ya uno ya se fue, el otro está ahorita a punto de entrar a la segunda universidad, a la universidad, perdón. Entonces, ahí hay muchos temas, padre, que bueno, y luego lo contacto, padre, si no es mucha molestia, para Claro platicar. que sí, claro que sí. Y también, pues bueno, si tienen dudas o algún tema que digan, este me encantaría que tocaran en el Foro de Protección Internacional, mándenmelo por mensaje. Estoy en Instagram y en Facebook como Erika Bodoira o Kikabu, me pueden encontrar también. Aquí les mandé en el chat de aquí de la conferencia, les mandé un WhatsApp donde pueden ingresar directamente al Foro de Protección Internacional, donde publicamos directamente las conferencias antes de que sucedan y que puedan verlas en vivo también. ¿Alguna duda que puedan tener? ¿Alguna duda, pregunta? Aquí comentan en el chat. Muchas gracias, Padre Leo. Muy buena charla. Oh, gracias, gracias, gracias. Y Sí, acá te buenas pusieron noches, buenas también. noches. Buenas Adelante, noches. adelante. Padre, hermana, buenas noches. Ah, Me invitaron a este grupo y me pareció muy bueno, la verdad, muy buena charla. Ah, y pues que Dios los siga bendiciendo con la sabiduría, el Espíritu Santo nos ilumine, ¿verdad? Pero yo me quedé y me gustó mucho el versículo que dijo el Padre, pero no lo alcancé a notar, el de la familia, Josué. Ah, Josué, José 24. 24:15. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Amén. Ve, Josué 24:15. Wow, qué Wow, bonito. qué bonito, me gustó, pero no lo alcancé a notar y sí. Ya lo tienes, Sí, Manuel. muchas ¿Eh? gracias, muchas gracias. Vamos, ¿de qué, Manuel? Cuídense mucho. Gracias igualmente, que Dios los siga bendiciendo Gracias, gracias. y que estemos aquí, primeramente Dios, siguiéndonos llenando de su palabra. Así debe ser, así debe ser. Amén. Nada más Sí, porque fíjate, gracias a Dios también, también estoy acá en Houston, ¿va? En Estados Unidos. Ah, bien, qué padre. Y fíjate que yo siento que nos ha ayudado como familia el movimiento familiar cristiano católico. Lo recomiendo a todas las familias, la verdad. Y es por lo mismo, como es familiar, pues hay que, con nuestros hijos, hay que educarlos en nuestra fe, porque si no, el mundo nos los absorbe. Así es. Manuel y padre, pues bueno, ahí sería una muy buena pregunta. El movimiento familiar cristiano, ejemplo, en este caso que nos estaban preguntando, ¿una mamá soltera puede participar o solamente es para matrimonios? No, sí, solamente es para matrimonios. ¿Hay bueno, ahí podría acercarse cada quien a su iglesia para ver Sí. si puede entrar algún grupo, entonces, papás solteros o mamás solteras que puedan estar llevando, pues integrarse en algún grupo En un similar? ministerio. Oh, sí, claro, pues imagínate tantos ministerios que hay por ejemplo, Emaús, hombres, Ah, mujeres, que son separados, ¿verdad? Solo mujeres, solo hombres. Axe también, hombres, sí, mujeres. So, el chiste es, ¿cómo se llama? Como retiros espirituales, integrarse. como, y ya te No, integras a más un que nada, ministerio.
Sí, lo que pienso es para personas que tienen hijos y que quieren integrarse, pero con los mismos hijos en la iglesia, ¿no? Oh, Como sí, este tipo de charla. Aquí, bueno, cambiando de tema, aquí nos preguntan en el chat, padre, ¿cómo se puede manejar el tema de los hijos que piensan que los papás los abandonan porque están trabajando todo el tiempo? Fíjate que es una pregunta muy importante y muy real, porque no siempre es el abandono es físico, muchas de las veces es emocional, ¿sí? Esto es pastoralmente, en esto, pastoral y psicológicamente hay que manejarlo con mucha delicadeza esto. El hijo no piensa en términos de mis papás trabajan para darme lo mejor. El hijo siente, no está conmigo, no soy importante, prefiero otras cosas antes que yo. En psicología eso se le llama abandono emocional percibido. No es que los padres no amen, es que el hijo no lo experimenta, ¿sí? Por eso lo primero no es corregir, es escuchar y validar. Evitar todo lo que hacemos es por ti para que tengas lo mejor. Quitar esas frases. Deberías agradecer. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestros hijos? Mejor decir, entiendo lo que tú sientes. Me imagino que te hace falta es que estemos más tiempo contigo. Esto sana más que cualquier explicación. Que cuando tengamos el tiempo de estar con ellos, que sea un tiempo de calidad, podernos acercar con ellos y podernos nosotros poder aprovechar más el tiempo. A los papás hay que decirles con mucha claridad y con mucha caridad. El problema no es solo el trabajo, el que trabaje es mucho, el que quiera es lo mejor para ellos. Es no generar momentos de conexión. El hijo no necesita cantidad, pero sí necesita presencia de calidad de nosotros. ¿Sí? Hay que dedicarles a nuestros papás, a nuestros hijos 5 o 10 minutos. Y no sentarte para cenar y estar preparando, oye, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo? Y estar en el teléfono. Olvidémonos de los teléfonos e intenta interactuar con tu hijo. Sin regañar. Exacto. Porque una de las cosas que tenemos nosotros como hispanos es que no sabemos hablar. Sabemos regañar, sabemos gritar, sabemos insultarnos, mas no sabemos escuchar. Y y por tanto estrés que traigo por mi trabajo, cuando mi hijo, oye, esto es que ya ves que todo lo estoy haciendo por ti, fíjate y pon atención en esto. No, nuestros hijos no quieren nuestros reclamos, lo que quieren es nuestro tiempo. Sí, Que sea 5 o 10 minutos, pero dame ese tiempo pero de... bien, pero de calidad, no de cantidad. Aquí nos contesta la misma persona. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Sí. Y que es difícil, digo, la verdad, yo sé que en toda Latinoamérica todo el mundo trabaja, pero sí veo que aquí en Estados Unidos hay más abandono, voy a decirlo así, hacia los hijos, porque muchas familias tienen uno, dos, tres trabajos y que los hijos pues llegan solos de la escuela y que por desgracia no pueden. Y es entendible porque económicamente es complicado muchas veces, ¿no? Pero como dice padre, no es el 20 horas al día querer estar con el hijo, sino que los 5 o 10 minutos que estoy con ellos sea un tiempo real. Pero ojo, aquí lo más importante es no suplir nuestra presencia con un iPad o con un teléfono. Porque eso es lo que hacemos. Somos capaces de darles el mejor iPad, el mejor teléfono. Yo se los he dicho siempre a los hispanos. Y es que ya viste, es que le hablé a mi hija y dice que está bien. ¿Segura que estás bien, que está bien? Porque un hijo te puede engañar, Claro. porque tú no sabes qué hay allá atrás de ese aparato. Por eso nunca hay que suplir nuestra presencia por un iPad o por un iPhone.
De hecho, estamos teniendo una serie de conferencias aquí en el Foro Padre con relación a las adicciones. Y una de las adicciones es exactamente esa, los devices que le llamaríamos, ¿no? Todos los aparatos electrónicos que ya ves una mesa y que toda la familia, cada quien trae un aparato y que ya no hay una comunicación. Tú vete a los restaurantes y ve, muy familias que están sentadas, ya no interactúan porque cada quien está en su teléfono. Claro. Claro, por eso en las escuelas los quitaron ahorita completamente, de que te pedían que tuvieran hace un par de años, que tuvieran un aparato para las clases, ahorita están diciendo, no, es demasiado porque ya entre ellos ni siquiera interactúan. Entonces Exacto. estaba saliendo de las manos completamente. Entonces sí es demasiado lo que están ocupando y que no es sencillo dar 3 pasos atrás. No, no es sencillo, definitivamente, pero sí tenemos que empezar por decir en la mesa no teléfonos para que haya una convivencia real. Así es. No sé si tengan más preguntas el día de hoy por aquí, ya para dejar descansar al padre y que todos puedan Pues, descansar el día de hoy. pues yo otra vez. Ah, Y sí, bienvenido. fíjate que sí, aquí se puede decir que desgraciadamente va, pero aquí en Estados Unidos el trabajo te consume. Completamente. Y, y te lo digo por experiencia, porque a veces no sabemos por qué están pasando nuestros hijos Ujú. y, y a veces te tardas mucho en entender o en saber que estaban pasando por alguna depresión Exacto. y, y les hace mucho daño a ellos y no te lo dicen. No, Y está, por ejemplo, a nosotros nos ayudó porque a mi hija la llevamos a un retiro de jóvenes, de, tiene 14 años. Entonces, por eso es lo que yo vuelvo a decir, ¿verdad? O sea, hay que inculcar a nuestros hijos en nuestra fe. Los retiros espirituales también para los jóvenes son muy importantes porque van sanando ellos y también uno como padres, ¿verdad? Aprendemos lo que estamos haciendo mal. Entonces, claro. el tiempo de calidad es muy importante en la familia. Definitivamente. Sí, lo que decíamos, digo, estaría padre el decir, bueno, sabemos que el trabajo nos absorbe, pero bueno, media hora me salgo a caminar con mi hijo o alguna actividad con el hijo, con la hija, que sea de ustedes dos como hijo al padre, ¿no? Pero sé que a veces no hay el tiempo, pero aunque sea 5 o 10 minutos a la hora después de cenar o al lado, en la misma cama, ¿no? O sea, platicar 5 o 10 minutos, ¿qué tal estuvo tu día, no? Buscar la Exacto. forma. ¿No? Y no nada Sí. más el bien, que mis hijos están de que, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, y se me desaparecen. Pues buscar, ¿qué más me puedes decir de la escuela que te llamó la atención, ¿no? Aparte del Sí. lunch. Preguntarles cómo se sintieron, qué hicieron. ¿Qué materia te gustó y más? Sí, exactamente. ¿Y con quién Sí. jugaste en el lunch, no? Tengo un niño de 13 y otro de 7. ¿Con quién jugaste en el lunch y qué jugaste? Entonces es una forma de convivir y aprovechar los cumpleañitos para conocer a los papás, para saber con qué tipo de gente conviven tus hijos también, ¿no? Sí, exactamente. Y qué Pero ven, bueno, y también que ven, que escuchan, ¿no? De claro, todo. claro, definitivamente. Hay ejemplo el playlist de música de mi hijo, en especial el menor. Les digo, ponlo en mi playlist de música para que me enseñes música nueva a mí. A lo mejor no me gusta, pero mínimo me entero qué es lo que a él le gusta de música. Entonces, es Sí. una forma de convivir con tus hijos también, ¿no? Exactamente, eso sí. Pues bueno, padre, muchísimas gracias y a cada uno de No, gracias a ustedes. ustedes. Gracias por la The end invitación. of Pine Lane. Gracias, gracias por acompañarnos. Que pasen muy buenas noches, padre. Pues seguimos en contacto. Mil, Claro mil que sí. gracias por su tiempo y a cada uno de ustedes. Padre, pregunta, una frase para cerrar la charla del día de hoy. ¿Qué nos puede Recuerda compartir consejos? lo que les decía, ¿no? La familia es el puerto seguro para cada uno de nosotros. Perfecto. Así. Muchísimas, muchísimas gracias, padre. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que pasen buenas noches.
Buenas Hoy noches. es lunes, nos vemos el miércoles, hay conferencia y bueno, toda la semana seguimos teniendo charlas, no se las pierden. Gracias por estar con nosotros. Hasta Gracias, luego, igual. buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, bendiciones. Buenas noches, bye. Bendiciones, bye.